Mi nombre es Luis, y lo que estoy a punto de contarles es algo que nunca pensé que podría suceder en pleno siglo XXI, menos en una ciudad tan grande y moderna como la Ciudad de México. Pero lo viví, y aún me despierto por las noches, bañado en sudor frío, recordando cómo escapé de un lugar donde los monstruos no tienen colmillos ni garras, sino caras humanas. Todo comenzó cuando mi trabajo como periodista freelance me llevó a investigar un caso de desapariciones en un área periférica de la ciudad. Eran rumores vagos, historias que se contaban en redes sociales sobre un pueblo oculto, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas. La curiosidad y la paga prometida por mi editor me hicieron aceptar. Para llegar al pueblo, tuve que conducir por calles cada vez más estrechas y deterioradas. No había señal de celular y el GPS dejó de funcionar. Pregunté a algunas personas en el camino y todas reaccionaron de la misma manera, silencio incómodo y miradas esquivas. Una mujer mayor me dijo en un susurro: "Si encuentras el pueblo, no te detengas". Finalmente, vi un cartel de madera, viejo y mohoso, que decía "Bienvenido a San Rafael". Entré en lo que parecía un pueblo olvidado por el tiempo. Las casas eran de adobe y las calles de tierra estaban desiertas. Sin embargo, algo en el ambiente me puso los nervios de punta. Era demasiado silencioso, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Dejé mi coche y comencé a caminar. A lo lejos, vi a un grupo de personas reunidas en una especie de plaza. Me acerqué con cautela, cámara en mano, dispuesto a entrevistar a alguien. Pero mientras más me aproximaba, más notaba lo extraño en ellos. Eran demasiado pálidos, y sus movimientos parecían antinaturales, como si fueran marionetas manejadas por hilos invisibles. Cuando uno de ellos me vio, todo cambió. El grupo se quedó inmóvil, y luego, como si hubieran recibido una señal, todos voltearon hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos eran oscuros, sin vida, pero lo que más me aterrorizó fue su sonrisa, amplia, grotesca, como si sus rostros se estuvieran desgarrando. Un hombre se separó del grupo y se acercó lentamente. ¿Turista?, preguntó con una voz ronca y gutural. Intenté mantener la calma. Les dije que era periodista y que solo estaba investigando el lugar. El hombre rió, una carcajada seca que hizo eco en la plaza vacía. ¿Te quedarás para cenar? Aquí siempre recibimos bien a los visitantes. Quise rechazar la invitación, pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que otros habían salido de las casas. Ahora estaba rodeado. Mi instinto me gritaba que corriera, pero ellos estaban por todas partes. Me llevaron a una casa grande, que parecía ser la más importante del pueblo. Adentro, el aire era pesado y el olor a carne quemada me revolvió el estómago. En el centro, había una mesa larga cubierta con un mantel blanco, o lo que quedaba de él. Estaba manchado de rojo. Entonces lo vi, un pedazo de carne aún sangrante, que no parecía provenir de ningún animal. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empujé a uno de ellos y corrí hacia la puerta. Escuché gritos y pasos persiguiéndome. Salí a la calle, tropezando y jadeando, mientras los habitantes del pueblo gritaban detrás de mí: "No puedes irte. Eres parte del banquete". Llegué a mi coche y encendí el motor con manos temblorosas. En el retrovisor, vi sus rostros deformados por el odio y la desesperación. Uno de ellos saltó sobre el cofre, golpeando el parabrisas con sus manos ensangrentadas, pero aceleré con todas mis fuerzas, haciendo que cayera al suelo. No paré de conducir hasta que vi las luces de la ciudad. Me detuve en una gasolinera y traté de explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. La policía dijo que no existía ningún pueblo llamado San Rafael en esa área. Regresé a casa, pero el miedo nunca me abandonó. A veces, en las noches, escucho golpes en mi ventana, como si alguien estuviera tratando de entrar. Y cada vez que lo hago, recuerdo la advertencia de aquella mujer: si encuentras el pueblo, no te detengas. ¿Te atreverías a buscar el pueblo oculto? Si esta historia te puso los pelos de punta, da like, comparte y suscríbete. Pero cuidado,
porque quizá esa advertencia también sea para ti. Hola, me llamo Arturo y hoy voy a contar algo que nunca pensé vivir, algo que me dejó marcado de por vida. Esto ocurrió hace un par de años, cuando por trabajo me enviaron a supervisar unas obras en la periferia de la Ciudad de México. Era un lugar apartado, lleno de cerros y caminos estrechos, donde las señales del celular eran más un mito que una realidad. Llegué un lunes por la mañana. Durante el día, el lugar parecía tranquilo, casi bucólico, con sus casas dispersas y las pocas personas que se cruzaban en el camino. Pero todo cambió cuando el sol comenzó a ocultarse. Esa noche, los trabajadores locales me advirtieron que no saliera después de las 8. No confíe en nadie si lo invitan a su casa a cenar, me dijo un albañil mientras recogía sus herramientas. Me reí, pensando que era una de esas leyendas locales que buscan asustar a los forasteros. Sin embargo, mi curiosidad siempre ha sido más fuerte que mi prudencia. Cerca de las 9, me animé a dar un paseo por las calles del pequeño poblado. Las casas, construidas con adobe y madera, parecían guardar secretos que no querían ser descubiertos. Fue entonces cuando un hombre de aspecto amable, vestido con ropa tradicional, me llamó desde su puerta. «Forastero, ¿quiere acompañarnos a cenar?», me dijo con una sonrisa extrañamente amplia. Dudé un momento, pero finalmente acepté. El aroma que salía de la casa era embriagador, como si hubieran estado cocinando algo delicioso durante horas. Entré a su hogar, un lugar cálido y decorado con colores vivos. Había más personas dentro, todos sonriendo con esa misma expresión extraña. Sobre la mesa había una olla enorme, de la cual salía vapor con un aroma especial. Tomé asiento, y mientras me servían un plato de guiso, me di cuenta de algo extraño. Había fotos enmarcadas por toda la casa, pero ninguna tenía rostros claros. Eran como sombras, figuras humanas sin definición. Mi inquietud aumentó cuando escuché risas provenientes de una habitación al fondo. Me excusé y caminé hacia el lugar, fingiendo buscar el baño. Lo que vi me heló la sangre. Había un cuarto lleno de huesos, cráneos y extremidades amontonados como si fueran trofeos. Algunos aún tenían restos de carne pegados a ellos. Sentí náuseas y pánico al mismo tiempo. ¿Qué clase de lugar era ese? Traté de regresar a la mesa con calma, pero cuando llegué, todos los comensales me miraban fijamente. El hombre que me había invitado se levantó lentamente y dijo: «Pensé que sabrías respetar nuestras tradiciones, Arturo. Ahora no puedes irte». En ese momento, su sonrisa se desvaneció y vi en sus ojos algo que no era humano. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Uno de los hombres trató de atraparme, pero logré esquivarlo. Encontré una ventana abierta y salté, cayendo sobre un montón de tierra húmeda. Corrí como nunca en mi vida, con el sonido de los pasos y gritos detrás de mí. Las luces de las casas se apagaban a medida que pasaba, como si el pueblo entero se hubiera puesto de acuerdo para cazarme. Me adentré en un bosque cercano, y aunque apenas podía ver, seguí corriendo, guiado solo por mi instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a la carretera principal. Un camión viejo pasaba en ese momento, y me lancé al camino para detenerlo. El conductor, un hombre mayor, me dejó subir y preguntó qué había pasado. Solo pude decir: no vuelva nunca a ese pueblo. Desde entonces, no he regresado a esa región ni pienso hacerlo. Pero hay noches en las que me despierto sobresaltado, con el aroma de aquel guiso impregnado en mi memoria y las risas de esos monstruos resonando en mis oídos. Si alguna vez te invitan a cenar en un lugar que no conoces, recuerda mi historia. Hay tradiciones que es mejor no descubrir. Hola, me llamo Marcos y llevo más de 20 años como trailero. He cruzado carreteras de todo México, desde desiertos hasta montañas, pero lo que me pasó una noche en la carretera de San Luis a Zacatecas es algo que jamás olvidaré. Era una noche fresca de octubre, el cielo despejado, y el camino, como siempre,
parecía interminable. Mi destino era un pequeño pueblo al norte. A esas horas, la carretera estaba prácticamente vacía, lo que hacía más fácil mantener el ritmo. Llevaba conmigo un termo de café y un playlist de corridos que me ayudaban a mantenerme despierto. Alrededor de las 3 de la madrugada, vi algo extraño en el asfalto a unos metros frente a mí. Era una figura que parecía agachada. No era un animal común, de eso estaba seguro, pero tampoco tenía tiempo para frenar completamente. Tocando el claxon con fuerza, intenté alertarlo. No se movió. El impacto fue inevitable. El tráiler se sacudió como si hubiera pasado sobre algo grande. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina, pero también curiosidad. Así que, contra mi instinto, me detuve. Aparqué a un lado de la carretera y bajé con una linterna en mano, sintiendo el peso del silencio alrededor. Cuando iluminé el lugar del impacto, me arrepentí de haber salido. Lo que estaba ahí no era un animal, ni un humano. Su cuerpo era delgado, cubierto por una piel grisácea y escamosa. Tenía extremidades largas y desproporcionadas, y un rostro que parecía una mezcla de humano y algo completamente ajeno. Sus ojos, abiertos y oscuros, me miraban con una expresión que no puedo describir. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente y vi cómo algo se movía entre los arbustos. Había más. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una voz dentro de mi cabeza me decía que saliera de ahí. Subí al tráiler y cerré las puertas con rapidez. Miré por el retrovisor y vi que varias figuras salían del bosque, todas con esa misma apariencia inhumana. Parecían buscar algo, o a alguien. Aceleré como nunca antes, dejando atrás ese lugar maldito. Llegué a mi destino al amanecer, pero no podía sacarme la imagen de esas criaturas de la cabeza. Contarle esto a alguien no tiene sentido, porque, ¿quién me creería? Desde esa noche, no puedo conducir sin pensar en lo que vi. Sé que las carreteras guardan secretos, pero lo que encontré esa noche no debería existir en este mundo.